Siempre un gusto y un honor el seguir adelante con estos temas de Espacio Viva. Hoy nos acompaña Jorge Lara de KPMG. Él es socio especialista en mercado de capitales. Gracias, Jorge. Qué gusto el poder conversar. Muchas gracias, Alonso. Encantado de estar aquí. ¿Cuándo una empresa debe enlistarse en el mercado de capitales? ¿Cuándo una empresa llegó a la madurez o al momento idóneo? Mira, Alonso, yo partiría primero de la base de que en las economías desarrolladas el mercado de capitales es el motor de la economía, es la principal fuente de financiamiento y la que tiene la mayor versatilidad y diversidad. ¿Cuándo una empresa está lista para estar en la bolsa? Justamente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y es el primer paso para poder cotizar en la bolsa, ¿no? O sea, primero hay que hacer un diagnóstico de en dónde estamos. Hay múltiples factores que impactan, entonces el primer paso para salir a la bolsa definitivamente sería hacer ese diagnóstico para entender cuáles son nuestras necesidades de financiamiento y sobre todo cuál es el mensaje que queremos dar a los inversionistas, cuál es la historia que respalda ese mensaje. Convénceme, yo como empresario, ¿qué ventajas voy a tener en el momento que yo enliste mi empresa en la bolsa? Mira, la verdad es que ser una empresa listada requiere de mucho rigor en términos de reporte y en términos de disciplina en muchos aspectos, pero esto, lejos de verlo como una barrera, tenemos que verlo como una oportunidad, porque lo que bien es cierto es que las inversiones que las empresas hacen para prepararse para ir al mercado son inversiones que permanecen en la empresa en el tiempo, es decir, las mejoras en los sistemas, los procesos, reporte financiero, gobierno corporativo, son cosas que finalmente nos van a dar claridad a las empresas de cómo están operando y de cómo están haciendo las cosas. ¿Cuántas generaciones normalmente la empresa mexicana llega a vivir? ¿Cuántas, hablo de padres, hijos, nietos? Las estadísticas nos dicen que si llegan a la segunda generación es un mérito y si llegan a la tercera realmente es... ¿Qué porcentaje llegan a la tercera? Muy pocos, menos del 5%. Así de poquitos. Sí. Entonces, el proceso de institucionalización obviamente es un factor fundamental para maximizar las probabilidades de éxito. ¿Qué pasos se deben de seguir para poder entrar al mercado bursátil? Bueno, el primer paso, nosotros tenemos identificados 5 pasos. El primero sería hacer este diagnóstico de entender cuáles son nuestros requerimientos de capital. El segundo paso sería entender cuál es la historia que vamos a contarle al mercado, ¿no? Cuál es la información que respalda esa historia y obviamente qué tan preparados estamos en términos de tener lista la información financiera, si tenemos, por ejemplo, información financiera bajo normas internacionales, si tenemos el gobierno corporativo listo, etcétera, etcétera, ¿no? Son varios aspectos que debiéramos de estar revisando en este diagnóstico, ¿no? Posterior a eso, lo que sería es conformar al grupo de trabajo, o sea, necesitamos un equipo para lograr esto, ¿no? Entonces, el equipo principalmente está conformado por pues, la compañía, obviamente la gente responsable dentro de la emisora, los abogados, los colocadores, los intermediarios colocadores, la bolsa en este caso obviamente viva, ¿no? Y bueno, digamos los asesores que estén apoyando en este sentido, ¿no? Cuando estamos hablando ya de adopción de prácticas societarias, ¿cuáles son las prácticas clave para una empresa que se quiere enlistar en la Bolsa de Valores? Una de ellas es definitivamente el reporte financiero. El reporte financiero es clave, entender cuáles son las métricas claves de desempeño. O sea, ¿cómo vamos a medir lo que vamos a informar? Exactamente, cómo vamos a medir, no nada más respecto de los estados financieros, sino también de otras métricas financieras y operativas que se utilizan en su industria. O sea, típicamente lo que hacemos es un benchmark en donde revisamos nuestros comparables, qué tipo de métricas se utilizan para nosotros estar, digamos, reportando sobre esas mismas bases y que los analistas puedan comparar, ¿no? ¿Cuáles son los retos más grandes para una empresa que se quiere enlistar? Mira, no son proyectos menores, hay que entender que son proyectos de gran envergadura y obviamente de una inversión de recursos considerables. Entonces, digamos que en nuestra experiencia, las compañías que lo han hecho de manera exitosa son aquellas compañías donde los accionistas están determinados a hacerlo. Entonces, la determinación es fundamental. Obviamente, contar con asesores que te vayan llevando de la mano de la manera apropiada, ¿no? KPMG, pues es una firma que en todo el mundo tiene que ver con cantidad enorme de empresas. ¿Cuáles serían
los comunes denominadores de esas empresas que se han listado y han tenido éxito, porque además multiplican su crecimiento. ¿Cuáles serían esos aspectos de la fisonomía o de la forma de estas empresas? Uno de ellos es, como decía, la determinación, pero otro muy importante también es la paciencia, porque los mercados de capitales, como tú bien lo sabes, van y vienen. O sea, las ventanas del mercado se abren y se cierran en cualquier momento. Y estos no son normalmente proyectos que duren 2 o 3 meses, sino llegan a ser proyectos a más largo plazo. Entonces, las empresas que lo han hecho de manera exitosa son las que han tenido la paciencia de prepararse y esperar el momento adecuado para salir al mercado. Entonces, uno es la paciencia, esperar el momento idóneo. Sí. ¿Algún otro aspecto, algún otro común denominador? Lo otro es entender lo que es importante para los inversionistas, ¿no? Creo que ese es el otro factor. Cuando los accionistas, los dueños entienden lo que puede llegar a ser importante para un tercero, entonces realmente le dan valor a eso y es donde realmente empiezan a cerrar las brechas, ¿no? En términos, por ejemplo, de gobierno corporativo, de control interno, e incluso otro tipo de cuestiones, ¿no? que pueden ir mejorando. Jorge, ¿qué es el documento de oferta y qué incluye? ¿Qué implica además? Mira, el documento de oferta sería, por ejemplo, en este caso, el tercer paso para un proceso de colocación. Es toda la información que el inversionista va a utilizar para tomar su decisión. Básicamente está conformado por los estados financieros y un documento que trae información de negocio, análisis de información financiera, el plan de negocio, la estrategia, etcétera, etcétera. Claro, es eso, ¿no? Y obviamente la descripción de la operación, en qué lugares se está haciendo qué, los bienes, los activos. Exactamente, esa es la información básica para tomar esa decisión de inversión. ¿Y qué tenemos que hacer con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efecto de que todo esto se requiera alguna autorización? Claro, de hecho el documento de oferta y todo el paquete de información se presenta a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el regulador en México, ¿no? Ellos van a hacer una revisión, nos darán sus comentarios y obviamente se tendrá que mandar también a Viva en este caso, para que también lo revisen. En algún momento, cuando ellos hayan liberado sus comentarios, ya nos darán un oficio de autorización para hacer la colocación, que sería el último paso, ¿no? Ya propiamente ir a ofertar los valores al mercado, obtener el precio y cerrar la operación, claro, si las condiciones de mercado lo permiten. Nos dejas no solo reflexiones, sino tarea para hacer en nuestras empresas. Gracias a Jorge Lara, socio de KPMG en el área de mercado de capitales. Un gusto y un honor. Gracias, encantado de estar aquí. Y gracias a ti que nos acompañaste estos minutos aquí en Espacio Viva.